Señor, esté tomando control de este mensaje y podamos escuchar con atención su palabra y tomar en cuenta que el Señor quiere que veamos. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí con usted agradecidos porque usted ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Queremos, mi Padre Santo, escuchar su palabra. Queremos, Señor, que este tiempo sea bien aprovechado. Queremos, Señor, ser transformados por medio de usted, de su palabra, de su amor, de cada escritura que estemos leyendo, de cada reflexión que estemos haciendo, Señor, cada pensamiento que venga de parte de usted, Señor, y esté transformando nuestras vidas para que cada vez seamos más a la semejanza de usted, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a abrirnos en Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Mateo 16, en el versículo 15. Marcos. Y les dijo, y les dijo todo el Señor Jesús. Y a quien dijo, pues fue a la gente que había creído en él, la que había estado cerca de él después de haber resucitado, ¿no? Y quiero que nosotros podamos entender que y les dijo, nos incluye también a nosotros, que es el mismo Señor Jesucristo hablando a su pueblo, a la gente en la que él había hecho milagros, con los que había caminado, con los que había compartido. Y entonces, yo creo que tú y yo nos podemos identificar con este grupo de personas porque hemos experimentado a Dios cuando dicen amén. Amén. Entonces, y les dijo, nos incluye, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta tarea, esta comisión que el Señor Jesucristo le da a ese conjunto de personas, estoy entendiendo que nos incluye. Que tú y yo tenemos la misma tarea, la misma comisión de ir y predicar el evangelio. No es una tarea exclusiva del pastor o de los líderes o de no sé quién te imaginas tú. Es una tarea que está dada a cada uno de nosotros. Este mes hemos estado hablando de que nosotros tenemos que compartir nuestra fe. Y entonces, si compartimos nuestra fe, tendríamos que estar compartiendo esta fe. Porque a veces compartimos otra fe. Y eso es lo que quiero estar tomando un poco, tocando un poco esta noche. Que hemos sido llamados a compartir nuestra fe en Jesucristo. Hemos sido llamados a compartir lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y no otra cosa rara, no una fe extraña. Y es que, fíjense, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, en el capítulo 2. Dos 14. Dice allí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces aquí el apóstol Santiago está diciendo, hay gente que dice que tiene fe, porque dice, ¿no? Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero esa fe, dice, no está acompañada de obras? ¿Qué podrá hacer esa fe? Dice ahí, ¿podrá esa fe salvarle? Cuando nosotros actuamos, hermano, cuando nosotros decidimos cualquier cosa que decidamos, inevitablemente vamos a mostrar nuestra fe. Y a lo mejor nuestra fe no está en Jesucristo, pero mostramos nuestra fe por medio de lo que hacemos, no solamente por medio de lo que decimos. Y aquí la exhortación está haciéndole el apóstol diciendo es que eso que decimos tendría que estar acompañado de obras, porque si no está acompañado de obras, más adelante dice que esa fe es una fe muerta. Pero es que nuestras obras nos van a
a desenmascarar, nos van a poner en evidencia en dónde está puesta nuestra fe. Seguimos leyendo porque trae ahí un ejemplo, ¿no? Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, entonces ahí es cuando empieza a obrar en dónde está su fe de estas personas. Dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estas personas, dice ahí, supongamos pues, ¿no? Que hay unos hermanos que tienen una necesidad y tú tienes lo necesario para que esa necesidad sea suplida. Pero en lugar de ofrecerle lo que tú tienes para que su necesidad sea suplida, nomás les das un buen consejo, les dices, mira, léete esta escritura y ya. Entonces tu fe no está puesta en dar. Tu fe no está puesta en creer que Dios está diciendo que más bienaventurado es dar que recibir. Por ejemplo, ¿en dónde está puesta la fe? Pues en que es que si les doy se me va a desacompletar, es que si voy no me va a dar tiempo, y es que entonces tu fe está en otro lado. No sé si me estoy explicando. Esa acción de no dar está mostrando que tu fe está en otro lado, pero no en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe de tú no quedarte, de no quitar de lo que tú tienes, es que tu fe está puesta entonces en lo que tú tienes, no en el Señor Jesucristo. Y el apóstol está diciendo, ¿podrá esa fe salvarle? Porque es otra clase de fe, es una fe puesta que no está en Jesucristo. Y entonces quiero que entendamos que no importa en dónde tengamos puesta nuestra fe, nuestras acciones van a demostrar en dónde está puesta. No vamos a poder engañar a nadie, o a lo mejor pon tú que sí engañamos a la gente diciendo, pero no a nuestro Señor, a nuestro Dios. Nuestro corazón va a hacer la acción, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser va a actuar conforme a nuestra fe. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque dice, no solamente tenemos que decir que tenemos fe en Jesucristo, sino actuar conforme a esa fe precisamente. El versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tú dices, si tú y yo decimos, pero nuestras acciones no están en congruencia con nuestro dicho de que tenemos fe, entonces es una fe que no existe. No existe allí, digamos. Pues. Dice que está muerta, pues, si está muerta, pues, no puede hacer absolutamente nada. Y es que la fe, nuestra fe en Jesucristo, o sea, ¿cuál es la consecuencia primaria o la consecuencia más grande de haber puesto nuestra fe en Jesucristo? Y ya no nos emborrachamos. ¿Cuál es la más grande? La salvación. Que tú y yo hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo tiene como consecuencia la más grande de todas, nuestra salvación. Y entonces en algún momento le dijimos al Señor, ok, ya no puedo, ya entendí que soy pecador, que ya no puedo más con este mundo, que el pecado ha traído miles de consecuencias graves sobre de mi vida, y entonces, Señor, auxilio, ¿no? La mayoría llegamos a la iglesia diciéndole, Señor, auxilio, ya no puedo, ya probé con esto, ya probé con lo otro, y no pude hacer absolutamente nada, pero me dicen que si pongo mi fe en ti, entonces de alguna manera va a suceder algo bueno. Y entonces depositamos nuestra fe en Jesucristo, Jesucristo actúa sobre nuestras vidas, obtenemos ese milagro que estábamos buscando, y luego continuamos con nuestra fe en Jesucristo, o ya no, porque y entonces, si nada más seguimos viniendo a la iglesia, porque entendemos qué es lo que tenemos que hacer, por compromiso, por mantener un estatus social dentro de la iglesia, pero no porque tenemos nuestra fe en Jesucristo, estamos en problemas graves, porque inclusive podríamos estarnos engañando a nosotros mismos. Quiero que nos analicemos, por ejemplo, cómo alabas a Dios, porque depende de dónde está puesta tu fe,
Es la manera en la que vas a alabar a Dios. Cuando se dice, es un tiempo para alabar a Dios. Vamos a gozarnos, vamos a aplaudir nuestras manos, vamos a entregarle nuestro corazón a Dios en nuestra alabanza. Pero tú oyes esas palabras como huecas, como diciendo, pues es la introducción o algo así. O sea, no te hace sentido que uno esté de pie y que está aplaudiendo las manos y que hay quien se emociona y que le hace así, que dice, sí, adiós, a ti te amo. Y dices, bueno, ¿en dónde está tu fe? O en el momento en el que te pones, que te dispones, por ejemplo, con las ofrendas. ¿Cómo sientes en tu corazón? ¿Cómo sientes en tu mente? ¿Cómo sientes en tus finanzas? Ese sentir, eso que pasa dentro de ti, te va a anunciar en dónde está puesta tu fe. Porque si lo que sientes es gozo como en la alabanza o un gozo especial, entonces quiere decir que tu fe está puesta en la extensión del reino de los cielos y que esos recursos se van a transformar en recursos espirituales porque va a alcanzar nuevas almas y porque ahí está tu gozo, ahí está tu corazón y ahí está tu vida. Entonces, gloria a Dios, actúas en consecuencia a tu fe. Pero si tu fe está puesta y que necesitas mucho dinero para poder, no sé qué, pues ofrecerte Dios no va a encontrar. Entonces dices, no, pues mejor no, porque es contrario a lo que yo estoy buscando. ¿Sí se entiende? O cuando te dicen, también hay servicio de domingo en la tarde. ¿Qué hay en tu ser? Hay discipulado los sábados en la mañana para varones. Hay grupos de casa. Involúcrate en los grupos de casa, ¿no? Ha habido mensajes que te dicen, que te invita. Involúcrate en un grupo de casa. Ahorita, por ejemplo, la Victoria, la hermana Antonio, como lo comentó el hermano Jorge, ¿no? En servir a Dios. O sea, ¿estás buscando servir a Dios o no? Porque si tú estás buscando servir a Dios, es que tu fe está puesta en el que en el servicio a Dios hay plenitud y hay gozo y es nuestro propósito de existir, servir a nuestro Señor. Pero si tu fe está puesta en que pues voy a ir para que no me regañen o para que no digan o para que no me vaya mal, entonces tu fe está puesta en esa otra acción. Tengo que sentarme para que Dios esté contento conmigo y no se enoje y entonces me vaya bien. Entonces está puesta tu fe en un Dios extraño que se enojó o algo así. Pero no en que te gozas en la presencia de Dios y en tu necesidad espiritual que tiene que ser suplida. O sea, lo que quiero decir es que inclusive en la misma acción, externamente no podríamos identificarla, a lo mejor tú y yo. Pero la pregunta es, ¿qué te está impulsando a hacer esa acción? Escuché por ahí que algún hermano decía, pues es que fuimos al evangelismo, pero pues ya nada más por cumplir. Y cuando fue al evangelismo, Dios hizo un milagro y entonces ya estaba animado porque vio la mano de Dios actuando allí. Pero él fue porque así dijeron que tenía que hacerse. Y de modo que ya se obediente. Su fe está puesta en que tengo que obedecer lo que me dicen porque si no me van a regañar. No su fe en que hay una alma que Dios ya preparó para que se salve. O hay una semilla que se puede sembrar en otro corazón para que después otro cosecho. No sé, pues hay una obra de Dios, hay una intención de Dios obrando sobre la gente. Entonces, por eso voy al evangelismo, porque mi fe está puesta en que mi vida puede servir para que otros se salven y otros conozcan a Dios. ¿O no? Depende de dónde está puesta tu fe. Es lo que vas a buscar. Porque a la gente no la vamos a poder engañar. O punto que sí, pero aquí es no. Y la pregunta que hacía al inicio de esta escritura, ¿podrá esa fe salvarme? Porque si la fe de que, pues nada más para que no me regañen, por eso lo hago, esa fe no va a poder salvarme. Esa fe en el evangelismo no va a impactar a nada. Y entonces va a decir, pues por eso digo que para qué repartimos tantas invitaciones, por eso digo que para qué hacemos evangelismo aquí. ¿Ya viste cómo no? Pues ¿con qué fe vas, hermano? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En quién estás creyendo? Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien. También los demonios ven, tiemblan.
O sea que no tenemos nada de ventaja de que decimos ya nomás. Yo creo que sí, Dios. Estamos a nivel de demonio, pues, todavía. ¿Cuál es el siguiente paso? Que tengamos no nada más crear, que Dios es uno. Y luego dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, Abraham logra ofrecer a Isaac porque tenía puesta su fe en Jesucristo. Esa obra fue consecuencia natural y normal de haber puesto su fe en Dios. De otra manera era imposible que Abraham lograra hacer eso. ¿En qué cabeza cabe ofrecer a tu hijo en sacrificio? Pues en una cabeza que tiene puesta su fe en Dios. Que Dios es poderoso, que Dios puede hacer un milagro, que Dios lo puede resucitar o que Dios algo va a hacer. Entendiendo quién es Dios, que Dios no es malo, que Dios es bueno y que Dios es bueno siempre. Y entonces dice la Escritura que cuando Abraham, a consecuencia de su fe, obedece lo que Dios le había dicho, con esa fe se perfeccionó. Se perfeccionó, hermano. O sea, es un círculo virtuoso ahora, ¿no? Uno pone fe en Jesucristo, obedece por poner su fe en Él, y entonces la consecuencia de eso es que tu fe se perfecciona, porque dices, sí, cierto, pasa, sí funciona, aquí está la vida, yo lo pude comprobar, no solamente de dicho o descrito en la Biblia, sino ahora ya lo estoy viviendo. O te quedas quieto sin arriesgar nada, pensando que lo que necesitas es una seguridad de otra forma, una seguridad que ofrece Jesucristo, poniendo la fe en Jesucristo. No podemos engañarnos nosotros mismos. Hay un peligro de engañarnos nosotros mismos porque pudiéramos pensar que ahí la llevamos y que vamos bien. Porque hago esto y hago lo otro. Porque ya no hago esto y tampoco hago lo otro. Pero la pregunta es más bien, ¿por qué lo haces? ¿En dónde está puesta tu fe? Porque si tu fe está puesta en Dios, entonces eso que estamos haciendo, no tendríamos que quedarnos ahí estancados. Pues. O sea, vamos bien, no lo sé, tal vez sí, pero y luego, ¿qué sigue? No nos deberíamos de quedar ahí quietos. Tendríamos que estar anhelando algo más, porque nuestro Señor Jesucristo a eso nos llama, cada vez a más. Dice que va en aumento, ¿por qué? Como la aurora, ¿hasta qué? Hasta que el día. No dice que se queda en el amanecer de años y luego un minuto más, otros 80 años. No, no, no. Tiene que ir siempre creciendo, siempre yendo a más, siempre compartiendo. Las invitaciones en los grupos de casa siempre están abiertas porque siempre nos falta gente, siempre hace falta manos para trabajar en la extensión del reino de Dios. Las invitaciones para levantarse temprano en la oración también siempre están abiertas, o sea, en ningún momento se va a decirle a la iglesia ya no ore porque ya están orando de más. Eso nunca va a pasar. O iglesia ya no lea tanto la Biblia porque ya se la sabe de memoria y cada vez que voy a decir algo ya. No, 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 tampoco se va a hacer, nunca se va a decir, hermanos, ya nos apunten a grupos de casa porque ya no sabemos hacer con tanta gente que tenemos ahí qué hacer con ella. No, siempre la invitación es contrario. Siempre, en todos los ministerios. A mí me da gozo ver que el Ministerio de Alabanza ya están vendiendo. Ya hay varios hermanos que están vendiendo a tocar los instrumentos. Gloria a Dios por eso. Pero no por eso ya no hay grupo en el Ministerio de Alabanza. Pues de la audiencia también. Hubo un momento que habíamos muy poquitos, ahorita ya no somos tan poquitos. Pero si alguien más se anima, no le decimos, ay, no, ahorita no necesitamos. No. Siempre, siempre, siempre la gente se necesita, porque siempre, siempre, siempre los obreros, dice la Escritura, y la mies sigue siendo mucha.
A esa mies tenemos que mostrarle una fe en Jesucristo. ¿Qué ha pasado de que invita, el hermano invita a la persona, y llega el invitado y no llega la persona? ¿Qué clase de fe está mostrando? No puede faltar al servicio. No es tan importante ir a todas las reuniones. Ese es el mensaje. No con su boca, pero sí con su acción. ¿Qué fe estamos mostrando nosotros a la gente? Seguimos leyendo. El 22, no, el 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y dice ahí que esa fe que Abraham tuvo de Dios, le fue contada. Pero si tu fe no está puesta en Dios, esa fe no va a estar contada por justicia. Por eso la escritura al principio hace la pregunta: ¿podrá esa fe que no está en Dios salvarle? Ese es el problema grave. Que si nuestra fe no está puesta en Dios, no va a salvar. No va a contar por justicia de la fe. Ese es el problema de Jesucristo. Pero nuestras acciones tienen que estar bien alineadas y consecuencias a esa fe. Y luego dice el 24: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros que les envió por ese camino. Rahab pudo hacer esa acción, arriesgando su vida, porque tenía la fe puesta en Dios. Si ella hubiera pedido consejo de algún vecino cercano, una cosa así, quién sabe qué le hubiera dicho. Pero no que había no que pusiera su fe en Dios. Ella cómo lo logró, la verdad yo no lo sé, pero lo que sí sé es que esa fe tuvo una consecuencia enormemente bendecida. O sea, ella buscaba salvar su vida, ¿no? Ya. Pero los planes de Dios eran, pues, enormes, maravillosos, ¿no? La incluyó en el linaje de Jesucristo, pues, ¿no? Imagina, pues, ¿no? De una fe que nace de haber escuchado algún rumor, o sea, nadie fue a compartirle, pero escuchó que había un Dios poderoso y entonces ella decidió poner fe en él, y la consecuencia de esta acción fue maravillosa para su vida. Tú y yo podemos experimentar exactamente lo mismo que experimentó Rahab. De Abraham dice que su fe se perfeccionó. Y de Rahab nosotros no sabemos el resto de la historia, cómo fue incluida en el linaje de Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de tu fe? ¿Cuáles son las consecuencias de tu fe? ¿Cómo estamos viviendo las consecuencias de nuestra fe? A lo mejor estamos nuestra fe desviada y engañados de que está puesta en Dios. Ese es el problema grave. En el libro de 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya no somos lo que éramos antes. Jesucristo hizo un milagro. Nuestra fe ahora tendrá que estar bien dirigida hacia Dios. Lo que tendríamos que demostrarle a la gente, nuestra forma de conducirnos, de actuar, tendría que ser una fe puesta en Cristo. Dice: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primero dice nuevas criaturas, y la consecuencia de esas nuevas criaturas, el ministerio de la reconciliación. Pero no podemos obrar, no podemos participar del ministerio de la reconciliación si nuestra fe no está puesta en Jesucristo. Repito la pregunta: ¿podrá esa fe salvarle? Esa fe que nomás dice que hace, pero no hace. Esa fe que cuando hay que sacrificarse
hay que dejar de hacer algo en favor del reino de los cielos, en favor de un hermano, nos detenemos, ya no opera, entonces esa fe muere en ese momento cuando nos detenemos. ¿Y cuál ministerio de la reconciliación? Por eso necesitamos ser primero esas nuevas criaturas. Decía Charles Spurgeon al respecto, que es al respecto de esta escritura, dice ahí, él dijo, todo cristiano aquí o es un misionero o es un impostor. Recuerda que tú estás tratando de expandir el reino de Dios, pero de lo contrario, no lo amas en absoluto. Este es un pensamiento de un predicador del siglo XIX, porque consideraba que uno de los más predicadores. Y entonces él dice, o eres un misionero o eres un... Porque de lo que se trata es de expandir el reino de Dios. Y si no lo estás haciendo, es porque no amas a Dios. Es lo que dice él. Yo concuerdo. Yo escuché su frase y dije, o le obedecemos a Dios porque nuestra fe está puesta en Él. El impostor en ¿por qué logrado esto? Y el impostor es de nosotros mismos, tratando de nosotros masajear nuestra conciencia, queriendo que nos diga que Dios nos ama, que Él nos preocupe, que Él me va a perdonar todos mis pecados y que nomás no me vuelva a tocar, y hasta ahí se acaba. Yo Jesucristo dije que estamos nosotros, después de ser hechas nuevas criaturas, en el suelo de la cruz. Cuando hablas, tu fe se muestra. Por cómo actúas, por cómo decides, tu fe se muestra. Imagina pues que el término de lo que sea. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te sientes mal? Es decir, en promedio de la abuelita, las pastillas que me sobraron de la vez pasada, te mal, o te pones a orar. Simplemente la idea en tu pensamiento, la primera idea que llega a tu mente de las opciones que tienes para atender tu enfermedad, ya está mostrando cuál es tu fe. Porque si dices, pues me tomo la pastilla y me pongo a orar, pues hermano, no, primero mejor oramos. No le creemos primero a Dios. Hay un problema en el trabajo y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues le voy a hablar a mis contactos, conocidos, una palanca que tengo por allí. O, hoy está pasando esta dificultad, pues involucramos antes de cualquier otra cosa. Yo digo que no nos valgamos de las otras herramientas que están en gestión, pero que lo pongamos en nombre de Dios. Dios usa a los médicos para que receten algo bien, para que queden bien, o para que el jefe esté hablando el corazón, o para que se mire la verdad, o para que, no sé, cualquiera. Involucrando primero a Dios. Si no es así, no está puesta en Dios. Y aquí el llamado es a que nosotros tengamos que hagamos un examen de nuestra vida, de nuestra vida de los de nuestro corazón, perdón, por medio de nuestra vida de los es decir, ¿cómo oramos? ¿O por qué oramos? Y cuando nos anotamos en la libreta de oración, ¿para qué lo hacemos? Porque a lo mejor ya estás en el canal de pasar lista para que no me digan o para que me den chance de estar en el ministerio, pero no porque tienes una fe real, una necesidad honesta de escuchar a Dios hablándote directamente a ti. De que dices, Señor, no puedo con esto, Señor, ¿qué hago con lo otro? Señor, ¿hasta dónde me muevo? Porque si es para que los demás lo vean, entonces tu fe está puesta en guardar el estatus, pero no en relacionar con Dios. Y lo mismo cuando leemos. ¿Por qué leemos? Para entregar resumen o para que Dios te hable. ¿Dónde está tu fe? Porque si tu fe está puesta en Dios, hay una necesidad natural de leer. No puedes tener fe en Dios si no lees la palabra de Dios. Si tienes puesta tu fe en Jesucristo, tienes que seguir alimentando, leyendo. O sea, hay un hambre natural. Tiene que suceder. Cuando alabas, ¿cómo alabas?
Si hay un gozo de que estás en la presencia de Dios. Si tienes fe de que por medio de la alabanza llegas delante de la presencia de Dios. O tu fe es, dígame, porque podrías ver a la gente aplaudiendo, pero no sabes qué hay en tu corazón. No sabes en dónde está tu fe. Pero tú autoexamínate y miren dónde está tu fe. ¿Por qué haces lo que haces? Cuando ayunas, ¿por qué ayunas? ¿Y cómo ayunas? Cuando compartes el evangelio, ¿cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? A mí me pasó al principio que cuando compartí el evangelio, lo compartía para demostrar a la gente que ellos eran mentirosos o que ellos estaban equivocados y yo no. Mi intención era decirle que estás mal y yo no. Y esa era la intención de mi corazón. Llega un momento en el que Dios me dice que no es para contender, que es para que la gente se salve. Y entonces el discurso cambia. Ya no es la intención que yo estoy bien y los demás están mal. Yo tenía la seguridad de que yo estaba bien, pero mi intención no era que se salvara, mi intención era demostrarle a la gente que yo estaba bien. Pero alguno dirá, el hermano comparte el evangelio. Yo quiero que examinemos nuestro corazón, que veamos por qué estamos haciendo las cosas. Que el evangelio no es para debatir, ni para pelear, ni para ganar nada, sino para que la gente se salve. Para eso se comparte el evangelio. Si tu fe está puesta en que el mundo necesita conocer a Jesucristo, pues compartes el evangelio, porque ahí está puesta tu fe. Y te preparas leyendo, llorando y ayunando, porque hay una necesidad de compartir el evangelio, de que el mundo conozca a Dios. O sea, todo lo demás es consecuencia de tu fe en Cristo. Yo quiero entonces que estemos orando, analizando nuestro corazón, haciendo un examen, pues, de cuál es la intención de nuestra fe. Y si ya tenemos la intención de dar a conocer a Cristo, si ya entendimos que nuestra fe, de revelar nuestra fe, pero nuestra fe en Jesucristo, entonces lo primero que tendríamos que hacer es santificarnos. Entonces, hacer un compromiso con Dios de santificarnos, de prepararnos espiritualmente, es decir, de orar, de leer, de ayunar, de conocer a Dios, de cada vez que tenemos una reunión de la iglesia, busquemos que Dios nos hable y no soltar así tan fácil de decir, bueno, que ya vine, no entendí nada, ya ni modo esta casa para funcionar. No, que no te pase eso nunca, sino de plano ponerte el reto de no me voy de este lugar hasta que no tenga algo de parte de Dios. Algunas veces he compartido, no sé si pero un hermano les ha dicho, al principio cuando yo venía a la iglesia, había veces que no entendía nada de y luego otras veces, además de que no entendía, me entendía. Pero cuando decía, bueno, vamos a ponernos de pie, como que el sueño que pasaba instantáneamente, pues vamos a ponernos de pie, ya me ponía de pie, y dice, y vengan al altar, los que quieran hacer un trato con Dios. Y entonces yo dije, chinga, me dormí todo el pero sí quería recibir algo de Dios. Entonces yo pasaba al altar, aunque no había entendido nada. Y entonces el predicador o el pastor empezaba a decir, pues sí, porque Dios esto, Dios lo otro, y ahí, aunque sea ahí, agarraba algo. Pero, o sea, mi intención era, no me voy en blanco. Con algo, aunque sea algo chiquito, o al último la colita, pero algo. Porque sabía que sí necesitaba a Dios. Y tenía broncas con eso del sueño, ¿no? Y cuando leía, leía y me quedaba igual ahí dormido sin entender nada. Pero mi intención era sí agarrar algo de parte de Dios, porque necesitaba, porque ya había entendido que de verdad el mundo lo que necesitaba era conocer a Jesucristo. Y si no, iba a impartir otra fe, otra manera, o dar a conocer otro Dios raro, ¿no? Un Dios religioso, un Dios con reglas, un Dios regañón, un Dios aburrido, un Dios que prohíbe. Porque cuando nuestra fe está puesta a otro lado, eso es lo que demostramos. Esa es la fe que damos a conocer. Nosotros nos preparamos. Pues decía yo, nos santificamos, nos preparamos espiritualmente. Buscar que la gente le dé gloria a Dios por medio de lo que tú le des a conocer.
Que esa sea la intención. Por medio de tu fe, la gente diga, que Dios sí puede hacer algo en mi vida. Y que entonces esos corazones puedan glorificar a Dios. Que nuestra fe nos lleve a ese punto, a buscar que la gente lo entienda, que la gente, que la gente conozca a Dios. Y esa fe es que todos tenemos fe. Ven una cosa o otra. La gente inclusive que dice no tener fe, o que tiene, por ejemplo, su fe en la ciencia, es una fe más endeble que la que nos mostró. Pero es que tiene un chorro de huecos. Cualquier ciencia que tiene la fe, llega un momento en el que dice, pues no sé, pero así pasa. Entonces, como así ha pasado, pues así le seguimos. Pero todas las medidas físicas, química, matemáticas, geografía, todas llegan a un punto en donde dice, ya no lo sé, ya no sabemos qué pasa allí, pero los experimentos dan evidencia de que esto funciona. No saben por qué funciona, entonces ponen su fe en eso. Lo que quiero decir es que todos tenemos fe. Alguna vez escuchaba que alguien decía, la fe es como la estatura. Nadie puede decir que no tengo estatura. Porque no mira nada. Todos poseemos de igual todos tenemos fe. El problema es en dónde y inevitablemente, por medio de la discusión, eso vamos a hablar. Entonces, el llamado esta noche es para redirigir nuestras acciones. Vamos a y vamos a hacer un compromiso con Dios, analizando nuestros corazones, de cómo estamos viviendo nuestra vida. La Escritura decía, ves a un hermano que tiene necesidad, pero no sacrificas por él, es una forma. Yo creo que podríamos empezar por nosotros. ¿Ya viste la necesidad de tu corazón? Sacrifica y suple la necesidad que está en ti, por medio de tu fe en Cristo, sí, creyéndola, y ya no creyendo en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tus palancas, en lo que eres tú, Señor. Y lo que los hermanos tocan una alabanza.